10:25. Así que bueno, les damos unos minutitos que se vayan sumando, respetemos la hora del calendario y estamos bien. Claro, claro, Lucas. Este es el mismo horario que el 1K4, ¿sí? Somos espejo, exactamente. Espejo, buen día, Franco. Espejo significa eso, sí que son dos cursos que damos en paralelos y que seguimos los mismos horarios y los mismos lineamientos, ¿sí? ¿De qué cursos vienen en general? ¿La mayoría de ustedes vienen de la tarde o vienen K12, K13, K9? Claro, varios de la noche. Ya, buen Creo que día. agarraron a todos los que habían pedido un cambio directo e indirecto, digamos, y para descongestionar gente de todos los, los cursos, digamos, nos metieron a todos de 1 de la mañana, que era el turno más pedido. Bien. Buen día, Nicolás. Ahí Buen día, Jorge. Buen día a te vi todos. entrar y ya te hice cojos. Estamos esperando 2 minutitos que sean las 10:40 para arrancar y ahí largamos. Mientras tanto, los chicos Buen están día. contando cómo la llevan. Buen día. Le pregunto acerca de la UB. No me aparece su curso porque estoy en el 1K17 nuevo y me dijeron por la SAE que le pido a usted que me matricule. La matriculación en el curso son dos cosas, digamos. Vos ya debes estar matriculada en algún otro curso anteriormente, ¿cierto? Vos estabas Sí, sí. matriculada ya en la UB en otro curso. Bueno, esos cambios los va a hacer el profe Valerio, que es el director de la cátedra. Él es el que va a hacer estos cambios de, del curso en el que estabas antes al curso en el que estás ahora, ¿sí? Buenísimo. Y las fichas, que nosotros hacíamos fichas y teníamos cuestionarios, van a la Todo par. eso no Bueno. perdés nada de eso. Las fichas son las mismas, digamos, porque toda esta materia es una sola materia sin importar cuál es el curso en el que ustedes cursan. Quiero decir, los lineamientos son los mismos, el material es el mismo, las clases siguen los mismos temas. Entonces, Y cierran y abren en el mismo momento también. todo es igual para las cátedras, trabajos prácticos, todo, así que no se preocupen en ese Dale, sentido. gracias. No pierden nada si han cambiado de curso, ni van a encontrar algo diametralmente distinto en un curso distinto. ¿Sí? Así que no se hagan problemas por eso. Bien. Bueno, 9:40 entonces. Vamos a empezar con la clase, vamos a arrancar. Lo primero es lo primero, yo me presento. Yo soy Jorge Arachi, soy ingeniero en sistemas de la Universidad Tecnológica. También he cursado las mismas materias que ustedes, con algunos de los profesores que ustedes ya conocen. Valerio, con don Felipe Stefolani, los que hayan conocido seguramente han sido profesores míos. Trabajo como desarrollador en una empresa de software, con proyecto de transporte generalmente, y voy a ser quien haga las veces de jefe de trabajos prácticos en esta materia, en este curso, a lo largo del año. ¿Bien? Este curso va a estar a cargo, la profesora del teórico, la adjunta para este curso va a ser la ingeniera Karina Ligorria, que ya la van a conocer en la clase correspondiente del teórico, y completan también el equipo, conforman este equipo que con Karina como adjunta, conmigo con JTP, la señorita Tina Bringas, que nos acompaña hoy, que es la ser auxiliar para este curso, y que la dejo presentarse si así lo desea. Hola chicos, buenos días. Bueno, como el profe acaba de mencionar, yo voy a estar en este curso de ayudante, dándole una mano al profe y en lo que ustedes necesiten. Yo soy estudiante igual que ustedes, de 5.º año. Me quedan un par de materias para recibirme y estoy trabajando acá en la Facu, en el Centro de Desarrollo e Investigación, que está en el segundo piso del LAPSIS. Así que bueno, como les decía, cualquier consulta, duda o inquietud, saben que pueden consultarme. Buenísimo, muchas gracias a Tina. Y también va a estar en nuestro equipo el ingeniero Nicolás Colachopo, que va a estar con nosotros en las clases prácticas, varias de ellas,
bueno, un excelente profesional a quien también le doy el espacio para que se presente. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, mi nombre, bueno, como ya me presentó el profe Jorge Arach, soy también ingeniero en sistemas. Tengo una especialización en docencia y soy docente de otras asignaturas también, además de la asignatura presente. Y en este caso voy a estar en el rol de auxiliar durante, digamos, la virtualidad, ¿sí? Porque este es el rol que estamos teniendo cada una de las personas que estamos haciendo el rol de becario en este caso, por la masividad de estudiantes durante, bueno, los primeros años, ¿sí? Y algunas cuestiones administrativas de corrección y demás. Ese va a ser mi rol en este curso. Un gusto, Nicolás. Vamos a trabajar Bueno, muchas nuevamente. gracias. Bueno, hechas las presentaciones entonces, ya posiblemente nos conocieron de algún otro curso o en las clases anteriores hubieran estado con nosotros en algún lado, pero bueno, nos queremos presentar para este curso que inicia ahora. Ahora sí, ya entonces puestos en tema, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a hacer un breve repaso de algunos temas que ustedes habrán visto hasta este momento y vamos a empezar con un par de ejercicios que tenemos pensados para hoy. Decime, Tomás. Profe, yo le quería Sí, consultar sobre el tema de la matriculación y eso, porque en sí, los otros cursos, en el curso anterior en el que yo estaba, nos hicieron matricular a nosotros solos. Y sí. acá solo aparecemos matriculados, o por lo menos yo solo aparezco matriculado en 3 materias. Así quería saber cómo es el tema ese. Bien. Respecto a la matriculación, estamos hablando del aula virtual, ¿no? Sí, los temas de autogestión son por aparte, pero lo que es aula virtual, nosotros les pedimos que se matriculen en el curso correspondiente cuando empezó el año. Cuando se abre este curso nuevo, tenemos que cambiarlos nosotros del curso en el que estaban al curso nuevo. Entonces se te va a hacer el cambio, así como se te hizo en el aula, en la autogestión, se te va a hacer el cambio en el aula virtual para que estés matriculado como del 1K17. Las actividades que hayas hecho previamente no las vas a perder, no vas a perder la nota si ya respondiste el cuestionario o el desafío o lo que fuera. Y eso se va a estar resolviendo en estos días porque hay que hacer el traspaso de un curso a otro, ¿sí? Pero no te hagas problemas si no te figura todavía. Ah, bueno, profe, dale, muchísimas gracias. No, por favor. El parcial sí, el parcial es el 8 de mayo, si la memoria no me falla. Sábado 8 de mayo. Bueno, primer comentario, ¿sí? Respecto al aula virtual, en general, acuérdense lo siguiente. ¿Se acuerdan que había un documento en la zona 0 que es documento de reglas de juego, que especifica todo lo que ustedes tenían que seguir a lo largo de esta materia para llevarla al día, cuáles eran las condiciones de regularidad, qué tenían que hacer, qué no podían hacer, ¿sí? Todo eso está especificado en ese documento. Había algo muy puntual que les pedía el documento, además de la matriculación, que era respecto a su perfil. ¿Se acuerdan qué tenían que tener en su perfil, en el perfil de la UB? El nombre, la fecha de haberla bien cargada, la foto, Ya. digamos como el nombre tenía que empezar con mayúscula y después la apellido, Exactamente. todo así como ahí. Perfectamente. El nombre correctamente escrito, empezando con mayúsculas, cada uno de los nombres y de los apellidos empezando con mayúsculas, el resto con minúscula, y tenían que tener una foto de perfil. La foto de perfil no era nada especial, sino no era una foto de documento, ni una foto que tenga una pose particular, simplemente que se les vea bien la cara, que nosotros podamos identificar y que estén en una situación, digamos, razonable. ¿Por qué les comento esto? Sí, eso no tiene que ver con el curso de Internet en Cripto, tiene que ver con su perfil del aula virtual. Les comento esto ¿por qué? Porque recordarán que les dijimos que no cumplir con esas normas iba a terminar en que se les bloquee el acceso a las actividades, y para que sean bloqueados en el aula virtual y por lo tanto no pueden hacer las actividades de esta materia. El plazo para que regularicen eso, si es que no lo hicieron hasta ahora, vence este viernes, ¿sí? El sábado mismo, si no está eso al día, van a ser bloqueados. Entonces, por favor, si alguien no tiene en el aula virtual su foto correctamente cargada y sus nombres
y apellidos correctamente puestos, pónganlo porque pronto se van a topar con este inconveniente. ¿Bien? Bueno, vamos a compartir la pantalla. Esta es la semana 4 de clases, lo que significa que ustedes a esta altura ya han visto, por lo menos han visto la ficha 3. ¿Sí? Cuéntenme, ¿quién me puede decir sobre la ficha 3 cuáles son los puntos más destacados? ¿Qué es lo que, si ustedes dicen ficha 3, lo último que han visto en el teórico, qué cosas se les vienen a la cabeza? A ver. Cadena de caracteres. Lo de las Caracteres, tuplas, como usamos corchetes. corchetes, claro, acceso. Y nos dice Fernando, estructuras de datos. Muy bien. ¿Qué eran las tuplas y qué eran las cadenas de caracteres? Eran justamente estructuras de datos. ¿Y qué es esto de las estructuras de datos? ¿O qué era? Sí, yo por supuesto les voy a hacer un repaso muy rápido, ya lo profundizarán en el teórico, pero básicamente, ¿qué era una estructura de datos? Fíjense ustedes que ustedes estaban acostumbrados a trabajar hasta ahora con variables simples, ¿sí? ¿Qué eran estas variables simples? Sencillamente yo tenía una variable como esta, por ejemplo, temperatura, ¿bien? Y yo hacía en mi código Python, decía temperatura igual a 37,5, lo que pasaba es que iba a tener una variable llamada temperatura, y que cuyo valor iba a ser, perdón, 37,5. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué iba a pasar si yo venía luego y decía temperatura igual a, no sé, 40? ¿Sí? ¿Qué iba a pasar con este valor? ¿Qué pasa si yo luego hacer temperatura igual a 37,5 o temperatura igual a 40? Este valor se cambia, ¿sí? Se cambia, reemplaza el anterior y el 37,5 lo perdí. ¿Bien? ¿Cuántos valores tengo en esta variable? ¿Cuántos valores tengo almacenados en esa variable? Uno solo. Uno solo. ¿Y podía guardar, por ejemplo, en un entero más de un valor? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Hola Jorge, ¿cómo están todos? Buen día. ¿Cómo les va? Perdón que interrumpa. Adelante nomás. Quería simplemente ver que estuviera todo en orden, porque este curso está debutando. Está todo en orden. No hemos tenido problemas para acceder. Somos con Atina y con Nicolás 73 en este momento. Y tenían consultas, bueno, las consultas típicas sobre el tema de la matriculación. Estábamos comentando que, bueno, ya está en otro curso, hay que pasarlos a uno casi a 17 en el aula virtual. No, pues ya lo hicimos ayer. Ya fue hecho para todos los Que están en la lista de autogestión, que eran 31. 100 no sé cuántos, 131, vale. que ya hay 131 en la lista, Eh, porque ayer eran 113. perdón, 13. Perdón, me equivoqué. Yo estoy viendo, bueno, no importa, ayer a la tarde lo hicimos, ya está. Los que estaban ya están en la lista del K17, o sea, la consulta esa que tienen hoy ya la pueden hacer. Bien. No es que los automatricula, Fabricio, la matriculación en el aula virtual, la primera vez la haces vos, y una vez que entraste y te matriculaste, si hay que hacer un cambio, el cambio de matrícula lo hacemos nosotros. Ya sea porque vemos que hubo un cambio o porque ustedes nos avisan. Pero no te molesto más, Jorge. Te dejo y quería ver que hubiera arrancado nomás. En los próximos días va a haber más gente en este curso, pero bueno, si ya veo que hay un volumen importante ahora en este momento, ¿cuántos hay? 70 en este momento. 70 menos nosotros, 68, sí, estamos por ahí. Bueno, ok. Bueno, listo. Listo, entonces. Te dejo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Entonces, decíamos, ¿sí? Teníamos un solo valor aquí. Cuando cambiamos ese valor, lo reemplazamos. Y si decíamos en un entero, ¿cuántos valores podía poner? ¿Cuántos valores podía poner en un entero?
¿Podía poner más de un valor en un int? No, uno solo, ¿sí? A medida que esto pase, que yo cambie ese valor, se va a ir reemplazando. Ahora bien, pero al mismo tiempo ustedes dirán, bueno, pero nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con cadenas de caracteres. Sí, las cadenas de caracteres, si bien yo tenía una variable que decía mensaje igual a hola mundo, ¿sí? Internamente tenía más de un carácter. Y eso es justamente porque se trata de lo que llamamos estructuras de datos, ¿sí? ¿Qué son estructuras de datos? De forma muy sencilla, son justamente tipos estructurados que nos permiten tener más de un valor que está siendo referenciado por una variable. Por ejemplo, los strings, las cadenas de carácter. ¿Qué significa esto? Que si yo hago esto y digo nombre igual a Jorge, ¿sí? Y miro lo que está ocurriendo en la memoria, voy a tener la variable nombre como antes, pero voy a tener un casillero, si quieren llamarlo de esta manera, un casillero con cada uno de los caracteres, ¿sí? Que conforman esa palabra que crea aquí. ¿Y cómo hago entonces para acceder a un carácter en particular, a un elemento en particular de estas estructuras de datos, en este caso una cadena de caracteres? ¿Cómo hacía para acceder a uno en particular? Ustedes ya pueden ver aquí abajo, ¿sí? Que hay unos números asociados a cada uno de estos casilleros, a cada uno de los caracteres, en el caso de una cadena de caracteres. ¿Cómo se llamaba ese número? ¿A qué hacía referencia estos números de acá? Este 0, 1, 2, 3, 4. El índice. Son exactamente Índice. como dicen ustedes, son índices. ¿Qué es un índice? Es básicamente como si fuera una etiqueta que dice, mira, este casillero que está acá, no importa qué valor tenga, es el casillero al que le vamos a asignar el índice 0, ¿sí? Cuando vos hables del índice 0, para esta variable vas a estar trabajando con el contenido de ese casillero. Cuando te refieras al índice 1, vas a estar trabajando con el contenido de este casillero. Noten otra cosa. ¿Cuál es el índice menor? ¿Cuál es el primer índice ahí? ¿Qué valor tiene el cero. primer índice? 0. Cero. Exactamente. El primer índice dentro de los índices que hacen referencia a esta cadena de caracteres, sí, es el 0. En Python, todos los índices empiezan en 0. Lo que significa que, ¿cuánto es el último índice? El último índice es 0, 1, 2, 3, 4, para una cadena que tiene 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. ¿Bien? Bueno, esto, que ya lo vamos a charlar con un poquito más de detenimiento, ¿sí? Es la diferencia que hay entre una estructura de datos y una variable simple. Ahora bien, ustedes mencionaron también no solamente los strings, sino otra estructura de datos. ¿Qué otra estructura de datos tenían? ¿Las tuplas? Las Tuplas. tuplas. Bien. Las tuplas, fíjense ustedes que son muy similares, en el sentido que yo podría decir, bueno, quiero guardar términos acá. Quiero guardar el 1, el 2, el 3 y el 5 de la siguiente manera. Y lo que se genera en memoria es muy similar a una cadena de caracteres en este sentido. Sin que yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 casilleros en este caso, también indexados y también con un índice que me permite acceder a cada uno de ellos de forma directa. Ahora bien, dentro de las estructuras de datos había una subdivisión. ¿Qué subdivisión había dentro de las estructuras de datos? ¿Cómo podía catalogar a las estructuras de datos de acuerdo a lo que han visto en la ficha 3? ¿Los simples y los compuestos? No, en este caso, digamos, vos podés tener una variable simple o una estructura de datos, ¿sí? Pero dentro de las estructuras de datos tenemos una división que nos comenta, por ejemplo, Nahuel por el chat. Nos dice Nahuel, podés tener estructuras de datos que sean mutables o estructuras de datos que sean inmutables. ¿Cuál era la diferencia o qué caracterizaba a una estructura de datos que sea inmutable? ¿Qué
¿Qué pasa? ¿Qué era eso de inmutabilidad? Que no se podía cambiar. Que no se puede modificar, ¿sí? Ahora, las tuplas y los caracteres, perdón, las tuplas y las cadenas de caracteres. ¿Qué tipo de datos eran? ¿Qué tipo de estructura de datos eran? ¿Eran estructuras de datos mutables o inmutables? Inmutables. Inmutables, ok. Entonces significa que si yo tuviera este código que tengo acá en Python, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer eso? Sí, se puede. ¿No? Ajá, ¿sí o Se puede, no? pero cambia. Sí se puede. Hay algunos que me dicen no, otros que me dicen que sí. Bien, presten atención a esto. Esto que estamos haciendo acá es válido, ¿sí? Y ustedes dicen, pero Jorge, acabamos de decir que una cadena de caracteres era inmutable, que no se podía cambiar. Sí, sí, pero lo que va a pasar cuando nosotros cambiemos este nombre es que se va a generar otra cadena llamada, otra cadena con el contenido Nicolás en este caso, y la variable va a asumir ese valor. Bien. ¿Qué es lo que no podemos hacer en una estructura de datos inmutable? No puedo agarrar esta cadena y decir, por ejemplo, nombre sub 2 igual a, no sé, L. ¿Sí? No puedo venir acá y decir nombre sub 2, cambiarlo por una L, por ejemplo. ¿Bien? Los valores que están en cada uno de esos casilleros, los valores que conforman la estructura, no pueden variar. ¿Sí? Eso es lo que las hace inmutables. No significa que ustedes no puedan descartar toda la cadena y poner otra cadena dentro de, dentro de esta variable. ¿Sí? ¿Se entiende entonces qué es lo que significa ese inmutable? Lo mismo ocurre con las tuplas. Ustedes pueden crear otra tupla, pero lo que no pueden hacer es ir a cambiar un elemento en particular. Sí, por supuesto que yo podría venir y decir, yo puedo venir y decir nombre igual a G. Eso lo puedo hacer, para ir creando otra cara. ¿Sí? ¿Estamos todos en línea con esto? ¿Estamos todos hasta acá de acuerdo? Bien. Por supuesto que después lo van a profundizar en el teórico, ¿sí? Pero esto es como un pequeño repaso para que tengamos claras las ideas del primer momento. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, decime. Abajo en la variable que dice términos, igual Sí. 1,1, ¿eso no es una cadena de caracteres y no tendría que estar entre comillas? No, exactamente. Esto es una tupla. Esto es una tupla, ¿por qué? Porque yo estoy separando los valores con coma y lo que va a generar Python ahí es una tupla. ¿Qué es una tupla? Es una estructura de datos justamente que tiene esta misma forma, digamos, que tiene distintos casilleros. La diferencia es que en la cadena de caracteres vos lo que vas a tener adentro son caracteres. ¿Sí? Es una cadena, digamos, una sucesión de caracteres. En la tupla vos podés tener enteros, podés tener caracteres, podés tenerlos incluso combinados. ¿Sí? También podés utilizar las tuplas para este juego. Ahora bien, la pregunta filosófica del día. ¿Será importante para nosotros estudiar estructuras de datos? ¿Nos aportará algo realmente en nuestro contexto? ¿Tendrá alguna importancia a lo largo del año? ¿Por qué creen que será importante estudiar las estructuras de datos? O mejor dicho, ¿qué les da la pista de que es algo importante de estudiar? Algo Que digan, lo vamos a mirá, poder usar después para resolver problemas. sí, pero es cierto, pero ¿qué te da la pista? ¿Qué te da la pista que te dice, ah, mira, esto, no sé ni lo que es una estructura de datos, pero debe ser importante? Ahí está. Es parte del nombre de la materia. ¿Cómo se llama esta materia? ¿Cómo se llama la materia que están cursando en este Algoritmos y momento? estructura de Algoritmo y datos. estructura. Algoritmos y estructuras de datos. ¿Sí? ¿Qué cosas estudiamos fundamentalmente? Algoritmos y estructuras de datos. ¿Sí? No se olviden de eso para tenerlo en cuenta. Entonces, saber cuál es la diferencia entre una estructura de datos y una variable simple, ¿sí? Es fundamental, al margen de las distintas estructuras de datos que iremos viendo a lo largo de año. ¿Sí? Entonces,
No se olviden de eso, sobre todo cuando lleguen al fin. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de un par de conceptos más y nos vamos a meter en un pequeño problemita para resolver. Entonces, bueno, otro concepto que está dando vueltas en la ficha 3 y que la han usado, queriendo sin querer, conciencia o no a conciencia, es el concepto de función, ¿sí? ¿Qué funciones han utilizado hasta ahora? No importa que saben cómo están definidas, cómo están estructuradas, pero ¿qué funciones han usado hasta ahora en los primeros problemas? Print, exactamente. ¿Qué otra función habrán utilizado? Int, con los paréntesis, input, float y demás. Bueno, en ese sentido, ustedes recordarán de matemáticas, concepto de función. ¿Sí? ¿Qué era una función? Era una definición de un proceso al cual uno lo alimenta, digamos, con entradas. La función procesa esas entradas y nos da una salida. ¿Sí? Un ejemplo pavo es decir, si ustedes definen una función f que requiere un parámetro que es x y que lo que hace es elevar x al cuadrado, si ustedes alimentan a esa función con, no sé, un 3, lo que va a salir de la función va a ser un 9. ¿Bien? Bueno, al margen de ciertos detalles matemáticos, el concepto que tenemos nosotros de función aquí es medio similar. ¿Sí? Por ejemplo, si está definida la función len, que toma como parámetro una cadena de caracteres, por ejemplo, yo alimento a la función len con hola al mundo y un signo de admiración, y esto me responde 11, que es la cantidad de caracteres que hay en esa cadena. ¿Bien? Entonces, básicamente, es bastante intuitivo para nosotros. ¿Qué es una función? Es alguna definición que ya veremos en su momento cómo se hace, ¿sí? Que requiere 0, 1 o más parámetros. En este caso, Mariano, el S sería el parámetro que espera la función, y que opera sobre ese parámetro, hace algo con ese parámetro y nos devuelve un resultado. Por ejemplo, cuando ustedes hacen print y le pasan un mensaje, lo que hace esa función es imprimir por la consola. Cuando ustedes hacen input y le pasan un mensaje, lo que hace input es mostrar ese mensaje y devolverles el valor que el usuario cargó por teclado. ¿Bien? Algunas funciones hay que definirlas y ya nos encargaremos de eso un poco más adelante. Otras funciones ya vienen incorporadas con Python y es por eso que las han podido utilizar sin hacer nada muy raro. Los ejemplos más clásicos son los que ustedes mencionaron, que ya las utilizaron. Print, input, int, float, round, que mencionaron por ahí también. ¿Bien? Bueno, un listado muy veloz que van a encontrar en la ficha de algunas funciones que ya vienen incorporadas con Python son, por ejemplo, abs para el valor absoluto de un número. Recibe un parámetro, lo vamos a llamar x, pasamos un número, nos devuelve el valor absoluto, le pasamos, no sé, en vez de 23 con este caso, nos devuelve 23. Bin nos devuelve una representación binaria de un valor. CHR retorna el carácter que corresponde a un cierto código en la tabla de caracteres Unicode. Por ejemplo, ¿se acordarán ustedes de que las cadenas de caracteres tienen caracteres, pero que esos caracteres, una A, una Z, un signo de preguntas, no se almacenan en la memoria como caracteres, sino como un número que corresponde a un código en una tabla específica, que en este caso es la tabla Unicode. ¿Sí? Si ustedes a esta función le pasan el código, les va a devolver el carácter que corresponde con ese código. No es algo que tengan que aprender de memoria, por supuesto, esa tabla, pero es algo que algún día nos va a ser útil. Divmod es una función que si le pasamos un A y un B, realiza un cociente entero, como si fuera una división entera, y nos devuelve eso, pero además nos devuelve el resto de la división entera. Si es como hacer una división entera y además hacer el resto, bueno, el divmod nos devuelve en este caso dos cosas en vez de una, y los parámetros que necesita son dos, el numerador, digamos, y el denominador. Float, que ya la conocen, que es para convertir una cadena a flotante. Hex, que nos va a devolver una representación hexadecimal de un número. Esta la vamos a usar muy poco. Input,
que nosotros le pasamos un mensaje, muestra ese mensaje y nos devuelve lo que el usuario haya cargado por teclado. Int, que ya la conocen. Len, esta len es bastante interesante, nos da el tamaño, ¿sí?, de una estructura de datos. Por ejemplo, si le pasamos una cadena de caracteres, como hicimos en el ejemplo recién, nos devuelve cuántos caracteres hay en esa cadena. Bien. Esta la van a utilizar con bastante frecuencia también. Max y min son dos funciones que nos devuelven, dentro de una serie de números que le podemos pasar como parámetros, nos devuelven cuál es el más grande o el más chico dentro de esa secuencia. Bueno, oct, que nos devuelve una representación en sistema octal de un número. Ord es lo contrario a lo que es SHR. Yo a ord le paso un carácter y me devuelve cuál es el código que corresponde a la tabla de Unicode. ¿Sí? POW es para elevar un número a una potencia. Print, bueno, ya lo conocen de memoria, ustedes le pasan valores y los imprime por la consola. Round, que lo vamos a usar también bastante, es para redondear. ¿Qué significa redondear? Algún resultado nos da 1,348,725 y nosotros decimos, redondeame este valor. Digo round, le paso el valor que quiero redondear y el segundo parámetro es la cantidad de decimales que quiero dar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le paso pi a round y digo round, le paso el valor de pi, dos decimales me va a devolver 3,14. ¿Sí? Bueno, y str, que es parecida a int y float, en el sentido que lo que hace es convertir algún valor, por ejemplo, un valor numérico, en una cadena de caracteres. ¿Sí? Luciano, sí, después de la clase aceptamos consultas, digamos, para que nos preguntes. Bien, bueno, todo esto es como una especie de repaso, ustedes ya lo conocen, vamos a tratar de ponerlo un poco en práctica. Bien, vamos a empezar con un ejercicio bastante corto, que está en la ficha 3, en la unidad 1, ficha 3, en la guía de trabajos prácticos para la ficha 3, van a encontrar el ejercicio 11 que dice palabra enmascarada. ¿Bien? ¿Qué dice este programa? Este problema dice desarrollar un programa que permite ingresar una palabra por teclado y la devuelve enmascarada. ¿Qué significa enmascarada? Dice mostrando la primera y la última letra, pero reemplazando todos los caracteres intermedios por asteriscos. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien ingresa la palabra verde, se debe obtener la B, la primera letra hay que mostrarla, un asterisco reemplazando la E, un asterisco reemplazando la R, un asterisco reemplazando la D, y la última letra había que mostrarla también. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Estamos todos en línea? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Sí, profe. Bueno, este es un programa bastante simple, lo que queremos mostrar es algo muy puntual, así que vamos a hacer medio rápido la parte de caracterización de los distintos elementos. ¿Sí? Primero, ustedes ya saben que para poder resolver el problema, tienen que saber primero si hay algo que no entienden, que en este caso yo creo que no hay nada que no se entienda, dentro del problema es bastante simple. Lo segundo que tienen que hacer, es si ya entendieron el problema y demás, es tratar de generar el algoritmo determinando 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos que tenían que determinar para poder generar un algoritmo? En la estructura del algoritmo había 3 elementos. ¿Cuáles eran? Entrada, proceso y salida, profesor. Datos, Datos, procesos y proceso y resultados. salida. Sí, datos, procesos y resultados. Bien. ¿Qué era lo primero que había que determinar? ¿Los datos, los procesos, los resultados? ¿Qué es lo Los primero que había que resultados. determinar? Los resultados, ¿sí? Porque obviamente uno dice, bueno, yo entiendo el problema, si yo no sé qué es lo que tengo que entregar como resultado, muy difícilmente lo vaya a poder resolver, ¿sí? Entonces, primero los resultados. En este caso, ¿cuál es el resultado que esperamos en este problema? ¿Cuál será?
La palabra que nosotros cargamos nada más se muestra en las últimas, la primera y la última letra. A ver, ¿qué forma va a tener el resultado? Sí, escuché lo que me dijiste, Gonzalo. ¿Qué forma va a tener? ¿Va a ser un número, un perro, un gato? ¿Qué va a ser el resultado? ¿Una cadena de caracteres? Una cadena de caracteres. Va a ser una cadena de caracteres, ¿sí? Va a ser una cadena de caracteres que tiene la primera y la última letra iguales a las ingresadas por el usuario y todas las intermedias con asteriscos. Perfecto. ¿Qué datos tenemos para poder obtener ese resultado? Sí, Matías, ¿levantaste la mano? En el input. Sí, al margen del input, que ya va a ser algo estricto de la codificación, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? O sea, al margen del input, porque input ya es una función específica de Python y demás, pero ¿cuál es el dato que tenemos? Los datos. La palabra. La cantidad de letras. Las cantidades de letras las vamos a necesitar en el proceso, pero el dato que tenemos, como nos comentan, es una palabra que ingresa el usuario, ¿sí? El resultado que esperamos es una cadena de caracteres que contiene la primera y la última letra igual a la que ingresó el usuario y las intermedias reemplazadas por asteriscos. Y el dato que tenemos, el único dato que hay en este caso para este problema, ¿sí? Es la palabra que el usuario ingresa, ¿sí? Esto es lo que tenemos. Nosotros tenemos que transformar esa palabra en el resultado. ¿Qué forma tiene ese dato? Es también una cadena de caracteres. Y ahora viene la parte importante, que es el proceso, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos que sacar una cadena enmascarada, sabemos que nos van a ingresar una cadena, ¿bien? Y tenemos que hacer el proceso que nos va a transformar una cadena como la ingresó el usuario en una cadena enmascarada. Ahora bien, como esto es algo este ejercicio es bastante corto y en realidad lo que yo quiero es poder mostrarle algunos detallitos específicos de la codificación, vamos a tratar de resolverlo directamente ahí, ¿sí? Para los otros problemas vamos a hacer un análisis un poco más profundo. Cuéntenme, ustedes me dicen, ¿sí? Me dijeron que tenemos, este sería el ejercicio 11, esto es ficha 03, ejercicio 11, ¿bien? Dijimos que como datos vamos a tener una palabra. ¿Cómo ingreso una cadena de caracteres por teclado? ¿Cómo hago que sea una cadena de caracteres lo que ingreso por teclado? Con el input. Directamente input, ¿sí? Input, ingrese una palabra. Acuérdense que siempre el input nos va a devolver una cadena de caracteres. Bien. Perfecto. El resultado ya sabemos qué es lo que tenemos que obtener. Y ahora pensemos, ¿cómo podemos hacer con las herramientas que conocemos para que esa cadena termine resultando en una cadena que tiene la primera y la última letra iguales a las ingresadas y todo el resto reemplazado por asterisco? A ver, pensemos. La primera letra, ¿la puedo conseguir? Sí. Sí, con el índice. Ok, puedo usar el índice y obtener la primera letra. ¿Puedo obtener la última? Sí. Bien, puedo obtener la última de forma bastante simple también. Excelente. Entonces podemos empezar a pensar que nuestra palabra enmascarada podría ser igual a la primera letra de la palabra, que ustedes me dicen que la puedo acceder por índice, palabra sub 0. Si esta es la primera letra de la palabra, estamos todos de acuerdo. Más una serie de asteriscos, que ya vamos a ver cómo generar, y más la última letra. ¿Cómo puedo conseguir la última letra de una cadena de caracteres? La última letra o el último Menos carácter de uno. una cadena de caracteres. Índice menos Perdón. 1.
Menos 1. Índice menos 1, una opción es decir, palabra igual a palabra sub menos 1, eso me va a dar el último valor. ¿Sí? En ese caso, Gabriel te va a dar otra cosa. Si vos usas los 2 puntos, te va a dar todo el rango. ¿Sí? Si yo hago menos 1, ese menos 1 hace referencia al último casillero. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si yo lo quiero hacer un poco más claro? ¿Qué pasa si yo me vengo acá? ¿No se podría poner, profe, el valor de la última letra? Bien, vamos a pensar en eso. A ver. Por Pero ejemplo, no lo ahí en sabes si donde... le ingresa el usuario. Si mi palabra es de 5 caracteres, ¿sí? Si mi palabra es de 5 caracteres, ¿cuál es el último índice? El Acá, 4. el 4. El Si la 4. palabra es de 7 caracteres, ¿cuál es el último índice? El 6. 6. O sea que si yo consigo la cantidad de caracteres y le resto 1, tengo el último índice, ¿o no? Sí. Claro. Si Sí. la palabra tiene 5 y yo le quito 1, tengo el último índice. Bien. ¿Cómo puedo hacer entonces para conseguir el tamaño o la cantidad de caracteres que contiene una palabra? Exactamente la función. ¿Con len? Exactamente la función len. Por ejemplo, n igual a len de palabra, eso me va a devolver exactamente cuántos caracteres hay dentro de la palabra. En este caso, Carlos, el menos 1 en una cadena de caracteres, en un índice, te da el último elemento siempre. Lo que estamos por hacer ahora es reemplazarlo por una forma un poquito más clara, por si no queda del todo cerrado. Entonces, si n es la cantidad de caracteres que tiene la palabra, yo puedo venir acá y decir directamente n menos 1, porque yo sé que si tengo 5, el último índice es el 4. Si tengo 25, el último índice es el 24. Entonces, tomo el tamaño de la palabra, la cantidad de caracteres que tiene la palabra, y digo que esta es la primera letra, los asteriscos que ya vemos cómo los calculamos, y esta es la última letra de la palabra. ¿Bien? Entonces, palabra enmascarada será primera letra más asteriscos más última letra. Y ustedes dicen, pero pará, Jorge, estás usando el más, y el más lo tenemos como un operador aritmético. Y estás tratando de sumar cosas que ahora son caracteres o que son cadenas. ¿No es para ¿Cómo opera el concatenar? más cuando los operandos son, en vez de ser números, son cadenas de caracteres o caracteres? Los concatena. Concatena. O sea que yo me voy a topar con la primera palabra, la primera letra, todos los asteriscos y la última letra. ¿Bien? Vamos por buen camino. Pero ahora tenemos un desafío, que fíjense que asteriscos no existe. De alguna manera, tengo que conseguir generar esos asteriscos. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para generar una variable que tenga tantos asteriscos como me hacen falta? Por ejemplo, si yo escribo saludos, esto me tiene que volver S-A-L-U-D-O-S. Pero si yo escribo hola, esto me tiene que volver H-O-L-A. O sea que la cantidad de caracteres va a depender, ¿sí?, de la cantidad de caracteres que tenga la palabra completamente. Sería una ¿Cómo puedo variable saber parecida a la que puso cuánto? arriba con n. Podríamos Claro, hacer va a ser len parecido. menos 2. Exactamente. Si la cantidad de asteriscos va a ser la longitud de la palabra menos 2. ¿Por qué? Menos la primera letra y menos la última letra, o menos el primer carácter y menos el último carácter. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿y ahora cómo hago para decir asteriscos es igual a, si yo hago esto, voy a tener un solo asterisco? ¿Cómo hago para tener n menos 2 asteriscos ahí? ¿Con el len, profe? El len lo tengo ya, en n ya tengo la longitud de la palabra. Eso que estás mencionando, Gaspar,
No, eso es lo que se llama un slicing, es un recorte de vector. Por Me n dicen que menos lo 2. multiplique. Lucas me dice multiplicalo. Me dice agarrar el asterisco y multiplicalo por n menos 2. ¿Qué les parece eso? ¿Qué significará esto? ¿Estará bien? ¿Qué opinan en general? Lo que él me dice es, mira, saludos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Perfecto. Si tengo 7 caracteres, descontando el primero y descontando el último, me quedan 5 por rellenar. Entonces, lo que me proponen en el chat es decir, agarra el asterisco, el carácter asterisco, ¿sí? Una cadena con un asterisco, multiplícalo por n-2, que en este caso son 5, para que te dé 5 asteriscos. ¿Funcionará eso? ¿Qué les parece? ¿Quién opina que sí? ¿Quién opina que no? Porque otra vez, pero Jorge, el por, ¿sí? Es un operador aritmético. Sí, a mí me estarán parece diciendo que sí, pero va a ustedes. devolver. ¿Será que eso puede operar distinto con cadenas de caracteres, así como el más de recién? Cuando opera con números opera de una manera y cuando opera con cadenas de caracteres opera de otra. ¿Será que el por también? ¿Será que la multiplicación también opera de forma distinta? Perfecto, exactamente. ¿Cuál va a ser el resultado de hacer esto? Si n es 7, por ejemplo, si n es 7, n-2 va a ser 5. Bien. Una cadena de caracteres, no importa cuál sea, por 5, lo que va a hacer es concatenar 5 veces este valor. Y si es así, esto nos va a resultar como nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros ponemos saludos, vamos a tener la S, 5 asteriscos y la S minúscula. Si ponemos hola, ¿cuánto es len de hola? Len de hola es 4. ¿Sí? 4 menos 2, 2. O sea, voy a tener 2 asteriscos y acá voy a poner la H, 2 asteriscos y la A. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Alguien que quiera preguntar algo? No, profe, está bien. Bien. No, profe. ¿Qué les parece si hacemos print, fin del programa y lo ejecutamos? ¿Qué les parece que va a pasar si hacemos print, fin del programa y lo ejecutamos? ¿Funcionará como esperamos? No tiene que poner Es que digamos, todavía no como cargó ninguna resultado. palabra enmascarada. Claro, Exacto. No poner se la vayan a palabra. olvidar de mostrar el resultado. Si no muestra el resultado, su programa no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, print, la palabra es, o enmascarada, es palabra enmascarada. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué tal nos va. Ahora, ingrese una palabra. Buenos días. 1, 2, 3. Bueno, no es una palabra, ingrese una frase, ¿sí? Buenos días. O vamos a poner bienvenidos. Ahí está. Y dice que la palabra es B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, asteriscos y el signo de admiración. Suena perfectamente bien. El único detallito que les quiero reforzar con esto es qué pasa o qué creen que va a pasar si yo pongo un espacio acá. ¿Qué pasa si yo digo, voy a enmascarar mi password súper secreto que es Monkey Island? Y el espacio lo va a tomar como un número Un más, entonces carácter. va a seguir siendo claro, va a ser siendo un carácter, entonces le van a poner igual, lo van a tapar. Bien. ¿Todos están de acuerdo con esa afirmación? Sí, profe, es como ¿Va cualquier a contar o no contraseña. va a contar el espacio? Va a contar. Sí, va a Sí, contar. sí cuenta. Bueno, veo que es unánime. Exactamente. Ese es el punto. El espacio es un carácter más. ¿Qué significa? Que si yo pongo, por ejemplo, hola
espacio, 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 y hago len de eso, me va a devolver los 4 de Lola más los 3 espacios que puse, ¿sí? Es un carácter más. Sí, -1 puede ser el último elemento, Ignacio, -2 el anterior, -3 el anterior, pero no siempre es tan claro eso, porque además eso existe en Python y no en otros lenguajes. Entonces, lo podés usar, pero si no te queda del todo claro, podés utilizar esta otra alternativa, que es len de la cadena -1. Bien. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Si es así, pasamos a algo un poquito más, más complicado. ¿Alguna pregunta con esto? Profe, ¿me podría mostrar lo que puse en parar enmascarada bien? Porque yo lo pongo run el mío y no funciona. Se me ¿Sí? muestra la primera. Sí. Me muestra la primera letra y después todos los otros con asterisco me muestra. ¿Y acá pusiste palabra de n-1? Sí. Si querés, copianos el código en el chat, así lo podemos ver mientras tanto y vemos qué puede estar pasando. A mí no me cerró del todo el palabra n-1. ¿Qué trabajo haría Sí. específicamente? Fíjate, nosotros queremos conseguir el último elemento de la Sí, palabra, que ¿sí? el último elemento se muestre, sí. Bueno, n, para nosotros, en ese ejemplo, n era, bueno, no importa, supongamos que en este Sí, la caso cantidad de variables. n es igual a 5, ¿sí? Caracteres. Si yo digo palabra sub n-1, estoy diciendo palabra sub 4. N es 5, -1 es 4, estoy diciendo palabra sub 4, ¿sí? Y fíjate que si yo voy al cuarto elemento, estoy refiriéndome a la última letra. Ouch. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Si la palabra tuviera 85 caracteres, n-1 sería 84 y 84 sería el último índice. Por eso es esto de acá. Bien. Y está, Tomás, decime, tenéis la palabra, la mano levantada. Profe, o sea que si nosotros ponemos en palabra, en lo último de palabra más cara, si ponemos n-2, agarraría el penúltimo valor y ese aparecería, y el último valor Exacto. aparecería con asterisco. No, te aparecería al último la penúltima letra. Si vos pones n-2 acá, vas a tener la primera letra asteriscos y después una letra que no es la que vos querías. Porque n-2, en este ejemplo, si n5, n-2 es 3, te estaría poniendo la G. Te pondría J, asteriscos y una G. ¿Sí? Sí, mi duda sería, profe, que aparecería J, los dos asteriscos, la G y el asterisco de E después, o no aparecería el asterisco de E. No, porque fíjate que vos estás poniendo, acá lo que estás concatenando es la primera letra, asteriscos y una letra más. Que si vos elegiste la incorrecta, digamos, va a ser la última que aparezca en la cadena. ¿Se entiende? Ah, bien. Sí, muchas gracias. Bien. Un expected indent. Ese error, Bautista, es posiblemente porque acá en alguna de las instrucciones o pusiste un espacio o pusiste una tabulación o algo de eso. Eso posiblemente es el problema que tenés en el código, Bautista. Profe, Sí. lo que no entendí es la parte de asteriscos, el n-2. Sí. O sea, ¿qué función tiene el -2? Si -1 es la última palabra y así. Claro, pues La última fíjate, letra, perdón. si yo tengo una palabra como esta, que es hola, ¿sí? Que tiene 4 caracteres. Bien. Yo quiero usar el primer carácter sin modificarlo, quiero usar el último carácter sin modificarlo, ¿sí? Si la palabra tiene 4 caracteres, ¿cuántos asteriscos necesito? 2. 2. Entonces lo que yo digo es, bueno, n son los 4 caracteres que tengo, pero hay 2 que no quiero asteriscos para ellos. Entonces n-2 me da los 2 que necesito. O si la palabra tuviera 5 caracteres,
¿sí? Yo tengo 5 caracteres. El primero no lo quiero modificar. El último no lo quiero modificar, necesito 3 asteriscos. La palabra tiene 5 caracteres, menos 2, los 3 asteriscos que yo necesito. ¿Sí? Ah, ¿y Eso cómo, o es. sea, cómo con el -2 Python detecta que es la primera y la última letra? No, es que aquí, Ah, ya entendí. Está esa en la línea es una salida. cantidad nada más. Estoy Claro. generando asteriscos para Sí, después. la cantidad. ¿Sí? Ahí está, ahora sí entendí. Listo, gracias, profe. No, por favor. Bueno, estamos entonces hasta aquí. ¿Estamos en orden? Sí, profe. Sí, sí, se entendió bien. Sí, profe. Avancemos a un desafío final, entonces. En la guía de ejercicios prácticos hay otro ejercicio que se llama, que es el número 10, que se llama tiempos de triatlón. ¿Qué dice? Un triatlón es una competición deportiva en la que los participantes realizan 3 carreras. El mismo participante primero nada, después hace una carrera de ciclista y después una carrera pedestre, ¿sí? Caminando. Desarrollar un programa que permite ingresar el tiempo en minutos y segundos logrados en cada etapa por uno de los deportistas participantes. O sea, es una persona que primero nada, después anda en bici, después camina, y queremos ingresar el tiempo en cada una de esas etapas para una persona, para un deportista. Pero nos dice que el programa, cuando ingresemos el tiempo que demoró, lo ingresemos en minutos y en segundos. ¿Sí? Con estos datos determinar el tiempo total de la prueba y mostrarlo como horas, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. ¿Sí? El tiempo máximo y mínimo, o sea, cuál de las pruebas fue la que más demoró y cuál fue la que menos demoró, y el tiempo promedio de una prueba en segundos redondeados a 2 decimales. Bueno, en este caso, los resultados, digamos, como que nos los dejan servidos en bandeja. ¿Qué resultados tenemos? El tiempo total de la prueba, el tiempo máximo y mínimo, y el tiempo promedio de la prueba. ¿Okay? ¿Qué forma tienen esos resultados? El tiempo total de la prueba nos dice que tiene que estar en formato horario, minutos, hora, minutos y segundos. O sea, ¿qué tipo de datos va a tener ese resultado? Yo para poder mostrar algo en Números. horas, 2 puntos, Flotantes. minutos, 2 puntos, ¿qué va a ser? ¿Va a ser entero? ¿Va a ser un Flotantes. string? Van a ser de float. Un float. Float, int. Miren que yo quiero mostrar, por ejemplo, 13 horas, 2 puntos, 25, 2 puntos, 10. Yo puedo tener 12, 2 puntos, 25, 2 puntos, 10 en un entero, en un float. ¿Tupla puede ser, profe? Digamos, vos podrías armar esto con una tupla, pero el resultado, para mostrarlo el resultado sería una cadena, ¿sí? Entonces vos en una cadena podés decir 13, 2 puntos, 28, 2 puntos, 13, que es lo que quiere ver el usuario, ¿sí? Entonces, en ese caso es una cadena, tiene los 2 puntos. Vos podés poner 2 puntos, toda una tupla, pero para mostrarlo no te va a salir igual. Bien. Claro, claro. String. Tiempo máximo y mínimo en segundos. ¿Eso qué tipo de datos será? Y si está en segundos, mira, con mucha precisión podría ser float, pero podemos asumir tranquilo que sean enteros, ¿sí? Entonces vamos a decir, mira, podrían ser, no sé, 25 segundos y 10 milisegundos, pero vamos a asumir que son enteros, ¿sí? Son segundos, son enteros, una unidad de segundo. Y después dice el tiempo promedio de la prueba en segundos, pero redondeado a 2 decimales. Ahí float. Será float. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de plantear un algoritmo para hacer esto, pensando lo que nos pide. Dice, vamos a generar aquí una nueva página y vamos a pensar en lo siguiente. Dice, ¿qué datos tenemos? Tenemos los resultados. ¿Qué datos tenemos?
El tiempo en minutos y segundos de cada etapa. El tiempo en minutos y segundos, ¿sí? Bueno. Vamos a empezar nuestro algoritmo. ¿Cómo empieza un algoritmo? ¿Cuál es el primer símbolo que tengo que colocar para poder iniciar un algoritmo? ¿Con qué El símbolo empieza? rectángulo. ¿Un rectángulo? No, El con óvalo. el óvalo. El óvalo. Acuérdense que el algoritmo tiene que tener un inicio, ¿sí? Ahora bien, después, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué sería lo siguiente? Luego de empezar nuestro algoritmo, ¿qué tenemos que hacer? La carga por teclado. Y dice, Nah. desarrollar un programa que permite ingresar el tiempo y a partir de ese tiempo demorado, hacer la carga por teclado. Perfecto, entonces carga. ¿Cuál es el símbolo que representa la carga por teclado? El paralelogramo. El paralelogramo, ¿sí? Bien. Pero fíjense este pequeño detalle que es muy interesante acá. Nos dicen, ¿sí?, desarrollar un programa que permite ingresar el tiempo en minutos y segundos, ¿sí?, que no lo aclara acá, aquí no lo está aclarando, pero lo que nos están pidiendo es que ingresemos una cadena que tenga ese formato, que tenga este formato, perdón. Minutos, 2 puntos, segundos. ¿Sería Podríamos un hacer... input con los 3 datos o 3 inputs diferentes? Esa es la pregunta. ¿Podríamos hacer nosotros una entrada con una cadena y después interpretar sus caracteres? ¿O 3 inputs, me parece a mí. hacemos 3 inputs separados? ¿Y son 3 inputs lo que necesitamos? No, Solo son dos, dos. no. Usted sea minuto y segundo nomás. ¿Cuáles son los datos que Uno dice que solo. tenemos? ¿Cuáles son los datos que dice que tenemos nosotros? El tiempo en minutos y segundos. El tiempo en minutos en segundos, ¿sí? Ahora bien, tenemos esa alternativa. ¿Por cuál vamos a optar? Podemos, nosotros si quisiéramos interpretar una cadena, ¿podríamos hacerlo? Además, fíjense, ¿no? Dice, desarrollar un programa que permite ingresar el tiempo en minutos y segundos logrados en cada etapa por uno de los deportistas. O sea que necesitamos minutos y segundos para natación, para el ciclismo y para la prueba pedestre, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Se animan con lo que conocen? ¿Se animan a hacer un ingreso por cadena? El tema es que si hacemos 2 inputs, tendría que ser 6 veces la carga por teclado, porque es 2 para cada etapa, digamos. Y Si sería hacemos bastante eso. 2 inputs, vamos a tener que hacer 6 opciones. Ahora, si lo hacemos con una cadena, vamos a hacer 3 inputs, ¿cierto? Uno para el natación, uno para el ciclismo y uno para la prueba pedestre. ¿Ok? Ahora, ¿se animan con lo que conocen? Que alguien les ingrese minuto, minuto, 2 puntos, segundo, segundo, y eso lo convertimos a alguna unidad de algún valor entero que nos permita operar. ¿Qué les Podemos parece? agarrar los 2 primeros caracteres y los 2 últimos Puede de la ser. cadena. Entonces, ¿qué les parece si hacemos tiempo ciclismo, tiempo natación y tiempo pedestre? ¿Bien? Cargamos eso por teclado y asumimos que son cadenas. Ahora bien, ¿cómo podemos procesar eso para convertirlo a una unidad de tiempo que nos permita operar? Primero, vamos a chusmear que acá nos da un pequeño consejo. Nos dice, mire, no renieguen para trabajar, convierta todo a segundos lo que hayan ingresado para poder operar más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a procesar esto. ¿Cuál es el símbolo, un algoritmo que nos permite indicar que estamos por hacer un proceso? El Rectángulo. rectángulo. Ahora sí es el rectángulo, ¿sí? Vamos a pensar lo siguiente.
Vamos a asumir que estos 3 tiempos, ¿sí?, son tiempos que han ingresado en ese formato. Minutos, 2 puntos, segundos. Son cadenas. Minutos, 2 puntos, segundos. ¿Cómo puedo obtener los minutos y los segundos, y todo eso convertirlo a segundos para uno de estos tiempos con esa cadena? ¿Cómo puedo hacer segundos, por ejemplo, natación? ¿Cómo puedo hacer eso? Si alguien me ingresó, algo que se ve como... Alguien me ingresó, por ejemplo, acá, tiempo, ciclismo. Alguien me ingresó, por ejemplo, no sé, 32 minutos, 2 puntos, 15 segundos. ¿Cómo puedo hacer para una cadena de caracteres que dice 32, 2 puntos, 15? ¿Cómo puedo hacer para conseguir sacar números de ahí para convertirlos después a segundos? ¿Cómo puedo extraer este 32 como un número con lo que conocemos nosotros? Necesito el índice 0 y el índice 1. ¿Sí? Profe, y si son más de una cantidad de minutos mayor a 2 cifras. Sí, estamos asumiendo que son, digamos, están dentro de una hora nada más, así que van a ser 2. En este caso estamos asumiendo que van a ser 2 nada más. Y también que Asumiendo siempre, que son 2, sí. profe, que siempre haya un 0 en adelante. Si querés poner 5, es 0, 5. Exacto. Estamos asumiendo que hay 2 dígitos para la cantidad de minutos y 2 dígitos para la cantidad de segundos, sí o sí. ¿Qué les parece? ¿Podremos hacer, por ejemplo, lo siguiente? Tiempo ciclismo sub 0 más tiempo ciclismo sub 1. ¿Qué les parece esta estrategia? Sí. ¿No sería más fácil poner el tiempo No, porque lo está sumando. 0,1? Entonces puede poner 0,1, eso no funciona. No, 0,1 te va a dar los 2. 0,2.2 puede funcionarte. Pero esa estrategia ahí, así como está, ¿va a funcionar? Y no, porque se suman los dos números iniciales. Claro. ¿No habría que multiplicarlo? Si tiempo ciclismo es una cadena de caracteres, el primer elemento, ¿qué es? Un carácter. Profe, yo creo que sí funciona porque se concatena. Exacto. Porque está el más. Si tiempo ciclismo es una cadena de caracteres, el primer elemento es un carácter, el segundo elemento también es un carácter, y el más, en este caso, lo que está haciendo es concatenarlos. Bien, entonces si yo hago tiempo ciclismo sub 0 más tiempo ciclismo sub 1, acá lo que me va a dar es una cadena de caracteres que dice 3, 2. ¿Sí? Ahora, eso es una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Cómo hago para convertir esa cadena de caracteres a un entero? Poniéndole el int adelante. Puedo utilizar int. ¿Sí? También se puede hacer Gaspar con ese slicing, pero lo que pasa es que eso lo vemos un poco más adelante. Trabajamos después con slicing, en principio empezamos con los índices con los índices directos. ¿Sí? Los 2 puntos, profe, que pusieron ahí en el chat significan un rango. Es un rango, pero por eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. En este momento vamos con índices uno a la vez. Bien. ¿Y cómo puedo aislar los segundos entonces? Los segundos de esa eran 32 minutos y 15 segundos. ¿Cómo puedo aislar los segundos? Haciendo el mismo método, pero con 3 y 4. Exactamente. Puedo hacer int, tiempo, ciclismo, sub 3 más tiempo, ciclismo,
sub 4. ¿Bien? Ahora bien, este minuto es entero, este minuto ya es un entero, me salteé los 2 puntos, ¿sí? También puedo usar -1 y -2 si no cambio el orden. Nos daban la pista, nos decían, nos daban el consejo de que pasemos todo a segundos. ¿Cómo puedo pasar la cantidad de minutos a segundos? Multiplicando por 60 los minutos. Multiplicando por 60. Entonces, bien, acá vamos a tener que segundos de natación va a ser igual a int de tiempo natación sub 0 más tiempo natación sub 1 por 60 más los segundos que ya son segundos, ¿sí? Int tiempo natación sub 3 más tiempo natación sub 4. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser lo mismo para ciclismo. Eso le iba a decir, que tendremos que hacer lo mismo para todos, para ciclismo y para Exactamente. pedestre. Esto va a ser lo mismo para ciclismo. Profe, ¿qué pasaría si yo no le asigno la variable? Es decir, si pongo tiempo natación 0 más 1, no se concatena. ¿Cómo 0 más 1? Es ¿Dentro del decir, corchete? claro, dentro del corchete. Si no pongo No. tiempo natación y pongo 1, ¿no se 0 más concatena? 1 te va a dar 1 y eso te va a acceder al índice 1. ¿Sí? Ah, claro. Bien. Bueno, sigamos con el problema entonces. Ahí ya tenemos los tiempos en segundos de todos. Tiempo total de la prueba. No, Agustín, con coma tampoco significa eso en Python, ¿sí? Tenés que poner un valor. Tiempo total de la prueba, ¿sí? Bueno, el tiempo total de la prueba lo podemos sumar fácilmente. ¿Cómo hago para obtener el tiempo total de la prueba si tengo los segundos de la natación, si tengo los segundos del ciclismo y los segundos de la prueba pedestre? Todos. Con la suma, suma los Y 3. simplemente segundos total igual a segundos natación más segundos ciclismo más segundos pedestre. Y ahora viene otro inconveniente, que nos dicen que esos segundos totales los quieren ver, pero los quieren ver en formato hora, minuto y segundo. O sea, quieren ver como resultado una cadena que esté separada en hora, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. ¿Sí? Y yo tengo todo en segundos. ¿Cómo puedo hacer para convertirlo? ¿No tendremos que hacer una división de enteros? Dividimos todos los segundos por una división de enteros. Lo que nos queda o sea, lo dividimos por 60, ¿no? Ahí no dan las horas. Lo que nos queda del resto, lo volvemos a dividir por 60. Esos son los números. Y el resto de esa segunda división son la cantidad de segundos. Y Pero después, yo lo tengo expresado todo en segundos. Si yo divido la cantidad de segundos por 60, claro, no perdón, me va a dar horas, me va a dar no, minutos. por 3600 es la primera división. Ahí, a ver. ¿Cómo Y si nosotros usamos la función dipmod, podemos usar dipmod también? Vamos por partes. Tenemos segundos, ¿sí? Un minuto son 60 segundos. Y a su vez una hora son 60 segundos que contienen 60 segundos. O sea que ¿cuántos segundos hay en una hora? 3600. 3600. 60 por 60, que es 3600. ¿Sí? Ahora yo tengo una bolsa de segundos que es el horario, que es el tiempo total que demoró. ¿Cómo puedo saber cuántas horas entran completas dentro de esa bolsa de segundos? Dividido 3600. Tiene que ser una división, pero tiene que ser una división de qué características. Entera.
Tiene que ser una división entera. Yo quiero saber cuántas horas enteras entran dentro de todos los segundos que tengo en el tiempo total. ¿Bien? Entonces, yo podré decir aquí, que la cantidad de horas va a ser igual a segundos total, división entera con 3600, que es la cantidad de segundos que hay en una hora. ¿Bien? Y para Ahora, calcular eso me los va a dar un minutos sería lo resto. mismo. Ahí me van a sobrar una cierta cantidad de segundos, porque entraron ciertas horas enteras y hay unos segundos que sobraron. ¿sí? Serían unos minutos. Entonces tengo segundos restantes, que va a ser segundos total, módulo 3600. ¿Bien? Ahora bien, dentro de esos segundos que me sobraron, ¿por qué entraron tantas horas y me sobraron tantos segundos? ¿Cómo consigo cuántos minutos entran de forma entera en esos segundos que sobraron? Multiplicándolo por 60. ¿Multiplicando? Dividiendo por 60. Dividiendo por 60. Dividiendo. Segundos es igual a segundos restantes, división entera. Decime, Manuel, que levantaste la mano. Sí, le quería consultar si ahí sería eso que está haciendo más los segundos. O sea, yo hubiese hecho los segundos, serían segundos totales dividido entero 60 más los segundos restantes. ¿Eso estaría mal? ¿Cómo? Perdón, Pues, estos son minutos, ¿no? Perdón, estos son minutos. ¿Cómo decís, los Manuel? minutos yo lo hubiese hecho los segundos restantes dividido Sí, 60 sí. más, perdón, los minutos eran los segundos totales dividido 60 más los segundos restantes. Eso estaría mal, ¿por qué? Porque vos estás dividiendo, vos tenés toda la cantidad de segundos, un solo valor, ¿sí? Son todos los segundos que tenés. Vos ya dividiste por las horas para ver cuántas horas entran. Solo del resto de eso vas a sacar los minutos. Porque si vos dividís todo todo por 60, lo que vas a tener es que los segundos que ya habías usado en las horas, los vas a estar queriendo usar de vuelta. Te va a dar un resultado mucho más grande. ¿sí? Por eso nos Ok, quedan los segundos restantes. gracias. Bien, no hay problema. Y ahora bien, ya tenemos las horas, tenemos los minutos, y los segundos, ¿tengo que hacer alguna división rara o qué pasa? Yo tenía una cierta cantidad de segundos. Los segundos ya quedan. Ya Ya quedan, que porque ya estaban. yo tenía Queda en el módulo. segundos. Saqué las horas que entraban enteras y me quedó un resto. De eso saqué los minutos que quedaban enteros, que entraban enteros. Y lo que me queda son segundos. ¿sí? Entonces, segundos es igual a segundos restantes módulo 60. Bien. Y ya con eso, yo tengo identificadas las horas, los minutos y los segundos del tiempo total. Ahora bien, ¿cómo puedo conseguir generar una cadena que tenga la forma que me piden en base a eso? ¿Cómo será el tiempo en cadena? ¿Cómo podré generar esto? Yo tengo las horas, ¿bien? Pero si yo hago horas y le trato de concatenar los dos puntos, ¿de qué tipo de datos es horas? Es un entero. Es un entero. Si yo lo quiero concatenar, Python me va a decir, yo no sé cómo sumar un entero con un string, porque los dos puntos son un string. ¿sí? ¿Qué puedo hacer para que me concatene? ¿Podré convertir a string las horas que son enteras? Sí, string. Sí. str, exactamente, horas, más str minutos, más los dos puntos, más str segundos. Bien. Vamos a probar si esto no funciona.
Vamos a cerrar acá el diagrama de flujo, vamos a codificarlo, probemos que esto no funciona y después vamos a continuar con algún otro punto. Entonces acá tenemos que mostrar el tiempo como cadena. Fíjense la importancia que tiene el diagrama de flujo al margen de ser una técnica auxiliar. Fíjense cómo nos permite hacer lo que vamos a hacer ahora, que es correr esto para aquí, pasar nuestro código para allá, crear un archivito nuevo, y fíjense cómo ahora nosotros podemos agarrar nuestro diagrama de flujo e ir prácticamente volando con nuestra codificación. Fíjense, print, cálculo, tiempo, es un mensajito. Y vamos leyendo el diagrama. Fíjense, tiempo, ciclismo, igual a input, tiempo, ciclismo. Tiempo, natación, igual a input, tiempo, natación. Tiempo, pedestre, igual a input, tiempo, pedestre. Y fíjense, ya pasamos toda la entrada. Esto es datos, entrada. Mientras vamos codificando, por favor, gracias a Tina. Acuérdense de que antes que termine la clase, de responder la consulta 4 para la clase práctica. ¿Sí? Casi me olvido. Muchas gracias a Tina por avisar. Respondan la ficha 4, que está en la semana 4, para la clase práctica. La consulta, ¿sí? Bien. Está en la unidad 2 exactamente. Unidad 2, semana 4, como dice a ti. Y fíjense que de aquí yo puedo venir y hacer conversión a segundos. Incluso hasta puedo copiar esto, porque lo hicimos en Python, ¿sí? Y hacer la suma de todos los tiempos como segundos total igual a segundos natación más segundos ciclismo más segundos ¿Profe? pedestre. Sí. Yo ya hice esto de la consulta de actividad cuando tenía el curso, en mi curso anterior. No hay drama con Ayer. eso, ¿no? Sí, claro, ayer lo hice. No hay problema. De 10. Gracias. Bueno. Y vamos a convertir al formato solicitado. ¿Cómo hacíamos eso? Dijimos que las horas era igual a los segundos total, división entera por 3600. Que nos iban a sobrar unos segundos restantes. Que eso iba a ser igual a segundos total módulo 3600. De esos segundos que nos sobraban, podíamos conseguir los minutos, que iba a ser a los segundos restantes dividido 60 con la división entera. Y que finalmente los segundos eran los segundos restantes. No es un cuestionario, Renzo, es la consulta. ¿Sí? Consulta 4, que está en la unidad 2, semana 4. Módulo 60. Y ahora dijimos que íbamos a armar el tiempo como cadena. Y eso era convertir a string las horas, más los dos puntos, más convertir a string los minutos, más los dos puntos, más convertir a string los segundos. Y finalmente, mostrar el resultado. Sí, ahora lo muestro completo.
Acá esto lo vamos a dividir un poquito para que no sean tantas líneas, tantas caracteres. Y por supuesto que lo tenemos que ejecutar para poder corroborar que esté funcionando bien, ¿sí? Vamos a ver qué tal nos va. A ver si no cometimos ningún error y si funciona todo como debería ser. Vamos a suponer que el tiempo de ciclismo fue 22 minutos y 10 segundos. El tiempo de natación fue de 15 minutos y 0 segundos. Y el tiempo pedestre fue de 49 minutos, 44 segundos. A ver cómo nos va. Dice que el tiempo total fue de 1 hora 26:54. A ver. 10 segundos con 44 son 54 segundos. Bien. 22 más 15, 37. Son 77. Serían 76 minutos, lo cual es, como dije, 22 y 15, 37. Estamos hablando de 86 segundos, lo cual es 1 hora y 26 minutos. ¿Sí? Está muy bien. ¿Funcionó lo que hicimos? Sí. Sí. Bien. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Cómo convertimos una cadena de entrada a una serie de valores enteros? Y cómo después convertimos la parte de los segundos, lo convertimos a hora, minuto y segundo. ¿Sí? Se los puedo copiar en el chat si quieren, sí. Después se los subo también en los materiales adicionales para que lo puedan ver, porque el chat creo que corta una buena parte. Creo que el chat lo corta. Bueno, casi todo se pegó en el chat. Presten atención al tema este de la conversión porque les va a ayudar bastante para el desafío 1 que ya abrió. Acuérdense que el desafío 1 ya abrió y está abierto hasta mayo, ¿sí? Pero para esto les va a servir de gran utilidad. Sí, Fabricio, puedo subir también la imagen del algoritmo que hicimos. Bien. Nos pedía algunas otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo máximo y el mínimo en segundos de cada prueba? ¿Cómo les parece que podremos calcular el tiempo máximo y mínimo de segundos? A ver, ¿cómo sacamos tiempo máximo y mínimo en segundos? ¿Cómo puedo saber cuál es la prueba que demoró más y cuál es la prueba que demoró menos en segundos? Con ¿Tengo esto en máximo. algún lado? Tengo, por un lado, los segundos que demoró la natación, los segundos que demoró el ciclismo, los segundos que demoró la prueba pedestre, y conozco las funciones max y min. Entonces, tiempo máximo, puedo decir máximo entre ¿qué? Entre los segundos que demoró la natación, entre los segundos que demoró el ciclismo y entre los segundos que demoró el pedestre. ¿Puedo hacer lo mismo con el mínimo? Sí. Puedo decir que el tiempo mínimo, tiempo min, es igual a min entre segundos natación, segundos ciclismo y segundos pedestre. Bien. Fíjense que acá para esto, con lo que hemos visto hasta ahora, es bastante directo. ¿Sí? Ya lo tenía en segundos, haciendo caso al consejo que nos daba el mismo enunciado, ya estaba en segundos, y ahora digo, bueno, de todas esta prueba demoró tantos segundos, esta prueba demoró tantos segundos, esta prueba demoró tantos segundos, me fijo cuánto es el máximo y cuánto es el mínimo, que por ahora tenemos estas funciones para hacerlo, después lo haremos nosotros con un algoritmo. Bien. Me pedía una cosa más. Tiempo promedio de la prueba, en segundo y redondeado a 2 decimales. ¿Cómo puedo sacar el tiempo promedio de una prueba? ¿Cuál es el tiempo medio de las pruebas?
¿Lo podemos sumar y dividir por 3 o no? Exactamente. Yo tengo 3 pruebas distintas, que cada una demora una cierta cantidad de tiempos de segundos, ¿sí? ¿Cuál es el promedio? Bueno, es la suma de los 3 segundos dividido la cantidad de pruebas, que en este caso es 3. Entonces, promedio... Pero ya teníamos ese cálculo, ¿no? Cuando teníamos los segundos totales, ya teníamos ese cálculo. O sea que Tenemos los podemos hacer segundos segundos totales. totales dividido 3 nada más. Exactamente. Ya ahora lo tenemos, pero digamos, el promedio es eso. Si es la suma de los 3, dividido 3. Como ya tenemos los segundos totales dividido 3 es el promedio. Pero me pedían un detallito más, que lo queremos redondeado a 2 decimales. Entonces, promedio redondeado es igual a round de promedio en segundos redondeado a 2 decimales. ¿Bien? ¿Se entiende esto que hicimos acá? Esto es bastante directo. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Se entiende qué hace cada una de estas funciones? ¿O alguien tiene alguna duda? Por supuesto que acá hay que hacer print tiempo mayor, tiempo max, print tiempo menor, tiempo min y print promedio redondeado. Bueno, estamos en horario, están en libertad, ya la clase hasta aquí termina. Si alguien quiere hacer alguna pregunta la respondemos, pero en principio están en libertad para continuar con sus actividades. Nos vemos entonces el martes próximo. Espero que se haya entendido lo que hicimos. Cualquier duda, no duden en consultar por los foros, consultar por aquí. Si tienen alguna Profe, duda, aquí están, sí. a mí me quedó la duda de qué pasaría si ingresásemos los minutos con 3 cifras. O sea, sé que no viene el caso, pero ¿cómo se haría? Por curiosidad más que nada. No, es que, claro, si yo así como está el programa, te ingreso minutos con 3 cifras, se va a romper todo porque me va a correr los 2 puntos para después y vamos a interpretar como 3 y 4, vamos a interpretar los 2 puntos y un valor numérico, ¿sí? Idealmente, ¿sí? Hay ciertas validaciones que vos podés hacer y hay otras maneras de conseguir ese resultado, ¿sí? Pero lo que nosotros lo planteamos acá es asumiendo que tenemos solamente 2 dígitos para los minutos y 2 dígitos para los segundos. ¿Podría mostrar la última parte, profe, por favor? Sí, claro. Aquí. Profe, yo tengo otra duda, media sonsa. Sí. Cuando ingresa los primeros datos, o sea, los segundos y minutos, ¿en qué tipo de variable ingresa? Porque yo después veo que... Estos son cadenas de caracteres. Ah, cadena de caracteres, perfecto. Estos son cadenas de caracteres. Y yo Por eso te permite sumarlos acá, ahí. estoy haciendo la conversión, ¿sí? Bien. Y, o sea, cuando se suman, después se pasan a una int. Primero lo de entre paréntesis, abajo. Claro, primero los concateno, porque son string todavía, entonces los pego a los 2 números juntos en una cadena, y ahí convierto eso a entero. Perfecto. Claro, porque si no se sumarían y quedaría cualquier cosa. Lucía, en el mismo lugar donde pediste el cambio, tendrías que ver qué pasó con el curso, ¿no? Eso no es algo que podamos controlar desde la materia. Profe, Eli, estabas preguntando, sí. una pregunta, ¿tendrás todavía el ejercicio de la palabra enmascarada? Sí, aquí. Bueno, esto necesito saber cómo puedes de una palabra o nombre o lo que sea, tipo escribirlo inverso. Si me puedes explicar eso, por favor. Mira, con las herramientas que tenemos hasta ahora, no lo vas a poder hacer. Con las herramientas que tenemos ahora
una cadena de tamaño arbitrario y demás, no. O sea, yo te puedo explicar cómo podrías hacerlo. Una opción es empezar recorriendo del índice de atrás, -1. Viste que el -1 te da el último índice, el -2 el anterior, el -2 el anterior y así. Claro, ponerle palabra, n-1, n- y así, Claro. palabra, más palabra, n-2 y todo así. Claro, ¿cuál es el problema? Que vos no sabés no vas a saber cuál es el tamaño de las palabras que van a entrar para poder escribir en el código uno por uno de los casilleros. Claro. Para hacer eso, vamos a estudiar, no muy lejos de acá, vamos a estudiar una cosa que llaman ciclos, que eso te va a permitir hacer eso de forma automática en Python. Claro, sí, porque nos habían dejado de tarea ponerle un ejercicio que era Juan, y vos tenías que escribirlo al revés, digamos. O sea, que te aparezca al revés, por eso. Y no sabía bien cómo hacerlo. O sea, es como vos me explicaste recién, yo lo hice, ponerle nombre, n-1, más nombre, n-2 y así, pero bueno, es como mucho. Pero es una cadena que siempre va a tener el mismo tamaño. Claro, eso también era mi duda, porque si sé que es Juan, tiene 4, y ya está, pongo n-1, n-2, n-3, y qué sé yo, y me queda. Pero si ponele que tengo que ingresar un nombre más largo, ya. ¿Y profe, eso no se podría hacer con contadores? El tema, no, es que el tema no son los contadores, sino la cantidad de cosas que tenés que hacer para hacerlo manualmente. Podés ver, podés pensarlo podés pensarlo con los rangos, capaz con los slicing. Pero, digamos, ¿con qué tema te han dejado esa tarea? Eso fue donde me estaba hablando de una clase teórica de AID. Claro, sí, sí. Yo estaba en otra comisión y dejaron eso. En la parte teórica. Práctica, me parece. Práctica. ¿Practicando qué tema? No, nada, o sea, ver esto que vemos en clase, digamos, o sea. No, nada en te pregunto porque eso lo podés hacer de forma sencilla con unos ciclos, pero ciclos todavía no hemos visto en la clase práctica. Podrías... o sea, no se puede hacer, ponerle que pongo n es igual a len del nombre. Sí. Y de ahí agarrar y ponerle, bueno, el nombre inverso, qué sé yo, es igual a nombre, bueno, corchetes, n-1, 2 puntos, n, no sé, n0, no sé cómo sería eso. Por eso te digo, vos podés jugar con los rangos, ¿sí? Podés jugar con rangos, con slicing. Por eso has estado trabajando con rangos en la clase práctica. Sí, sí. Ah, ok. Por eso, si han estado trabajando con rangos, vos podés jugar con los rangos para hacer eso, ¿sí? Ok, pero ponele que si yo no tengo un determinado número de letras que voy a poner por el nombre, ¿qué pongo? Ponele n-1, 2 puntos, n, y eso sería, no sé, ¿así sería? No, por eso te digo, lo que te han dejado de tarea era para jugar con eso, ¿sí? Pero, Ah, ok. pues te digo, vos podés jugar con los rangos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Podés jugar con los rangos para poder conseguir un resultado parecido, ¿bien? Ok, perfecto, sí. Pero digamos, es más natural, lo vamos a ver de manera mucho más natural cuando veamos la parte de ciclos. Perfecto, profe. Bueno, gracias. Chau. No, por favor. Profe, le hago una pregunta. Yo recién hoy entro a la comisión esta y vi que explicaba eso de que cuando pone inicio es con un óvalo, después con un paralelepípedo. Yo no lo había visto, me parece, o está muy distraído, me parece que no, pero creo que no lo habíamos visto así en la otra comisión. ¿Está en algún lado eso de qué forma tienen Sí. cada uno? En la ficha 2, vas a ver, en la ficha 2 están los primeros diagramas de flujo, ¿sí? Y ahí vas a ver cuáles son los ficha 2 y ficha 3, ¿sí? Habla de diagramas de flujo, ahí vas a ver los símbolos que se utilizan. Bien. En general son convenciones, ¿sí? Lo importante es que cada uno esté
¿cómo se llama? Que te entiendas con quienes estás tratando de transmitir el algoritmo. Eso es lo más importante. Nosotros usamos estas convenciones para las explicaciones. Un óvalo para el inicio, para el hologramo para entrada por teclado. Y otra pregunta. ¿Qué iba a decir? Porque vi que cuando hizo el diagrama, por ejemplo, en la parte de ingreso simplemente puso el nombre de las variables y listo, y como que no escribió el código. Y en la parte de proceso como que escribió literalmente el código, después incluso lo copió y lo pegó. O sea, no fue un resumen de código ahí. No, claro, no. En realidad en el algoritmo, en el diagrama de flujo, ¿sí? El símbolo ya te dice lo que estás haciendo y vos lo haces de forma ajena al lenguaje. Lo que pasa es que en este caso, para expresar lo que es, para poder expresar lo que es una división entera, ¿sí? O tenemos que hacer algún comentario muy específico o escribir el operador en el caso de Python, ¿sí? Pero no es que va código en el diagrama de flujo, sino que va una explicación de lo que hay que hacer. En algunos casos, como te digo, en algunos casos como explicar una programación, una división entera, la forma más directa es hacerlo con el mismo operador que vamos a usar en el lenguaje, ¿sí? Pero no es que sea código lo que va necesariamente en el diagrama de flujo, ¿sí? Está bien. En algunos casos, bueno, algunas licencias nos tomamos para que sea un poco más fácil de... Los procesos simplemente, porque a mí me hizo como ruido, porque puso literalmente digamos, el procedimiento matemático, no puso convierto de horas a segundos. O sea, yo hubiera puesto texto, convierto horas a segundos y no pongo divido por 60, ni multiplico, ni nada. Sí, por eso te digo, vos en el